Un día como hoy, 16 de junio, pero de 1955, era bombardeada la ciudad de Buenos Aires por unos inconscientes para sacar al gobierno constitucionalmente elegido de Juan Domingo Perón. Este video es un modesto homenaje a ese día y a otra historia que nos ha perseguido a lo largo del tiempo, que ha sido combatiendo el capital. Hoy, 16 de junio de 2021, vaya un homenaje para los casi 2.000 argentinos que quedaron tendidos en las calles, de los cuales como 400 pagaron con su vida por ser peronistas. Esta historia te va a interesar. Bueno. El propósito del video de hoy es acabar con un estigma. Sí, una estigmatización que se ha proyectado a través del tiempo contra el movimiento político más importante de la historia argentina, o sea, contra el peronismo. Y se ha utilizado como un ariete para golpear al peronismo por la frase que en realidad no tuvo una explicación en el momento que fue expresada esa frase, que fue una frase culminante. Se llamó combatiendo al capital. ¿Cómo? El peronismo que habla de inversiones, de desarrollo, de creatividad, de movimiento, de modernización, de avanzar hacia el futuro con esperanza, ¿va a combatir al capital? Si siempre se ha sostenido que el capital y el trabajo son la base fundamental de las verdades reveladas. Como el peronismo combatiendo al capital. Entonces, esa frase infausta que nos ha acompañado a lo largo de 70 años, desde 1945 hasta hoy, todavía insidiosamente los voceros salen diciendo: ¿qué querés con el peronismo si hablas siempre de combatir al capital? El capital se va a sentir afectado, porque si ellos dicen que van a combatir al capital, ¿cómo van a venir los inversores a invertir en la Argentina para producir trabajo y bienestar? Un tema hermosísimo, controversial, desconocido, y como este video se ve en muchas partes del continente y muchas otras partes del mundo, posiblemente desde el peronismo no ha sido suficiente lo que hemos hecho y lo que se ha dicho. O sea, hay mucha gente que conoce el tema y que la ha desarrollado, pero nosotros, que ya mañana o pasado vamos a hacer 80.000. Acá, hermano, 80.000. O sea, ya podemos llenar un estadio como el de River, o el de Boca, o el Estadio Azteca. ¿Qué te parece? Vamos a poner la seña, vamos a poner el sello para desvirtuar esta gran farsa, esta gran mentira que se ha empeñado en golpearnos durante tantos años. Y vos me vas a acompañar, por supuesto. Es muy posible que a lo mejor hay muchos de ustedes que son jóvenes que realmente no conocen la historia. Hoy lo vamos a saber. El peronismo, como es sabido, fue uno de los primeros movimientos de masa de los pueblos en la resistencia frente a un imperialismo voraz que continúa, o sea, no se ha detenido su marcha. O sea, al igual que aquellos marselleses, sí, porque la historia nos hermana, que en 1789 marcharon sobre París cuando se produjo la toma de la Bastilla y cantando una marcha, que era la marsellesa, que todavía es actual en Francia, el peronismo tuvo su propio himno, himno que fue la marcha Los Muchachos Peronistas. O sea, es un eslogan, esa marcha es una inyección de entusiasmo, es la presencia de las multitudes en la calle, desbordadas de alegría, que festejaban marchando hacia el logro de un objetivo. O sea, el peronismo fue la reivindicación de la marginación social
con un alumbramiento, un nuevo destino filosófico, doctrinario, concretamente positivo en realizaciones. O sea, es la primera vez que participó armoniosamente y con alegría el pueblo en las calles. O sea, la toma de conciencia de una nación se manifiesta a través de un liderazgo que fue la del coronel Perón de aquel entonces, 1945, y tuvo su propia marcha, su propia expresión. Y era una expresión de alegría, y era una expresión de convocatoria a la realización de objetivos. Entonces, el tema acá es fundamental porque hay frases en esa marcha, la letra de esa marcha, que dicen una copia de marchas carnavalescas de los principios del siglo XIX en la Argentina, que fue una copia, un acompañamiento, y ahí participaron los grandes compositores de esa época, por ejemplo, un Rodolfo Ciamarella, que era un gran músico, poeta y músico. Participó también Homero Mansi, o sea, poetas del peronismo, poetas laureados de la Argentina, en fin, y una personalidad que era el doctor Ivanišević, que era el ministro de Educación, un gran médico, un gran científico, en la elaboración de esta marcha. Y entonces la historia es esa. Y fue que ese movimiento multitudinario, con un entusiasmo incontenido, marchaba y tuvo la fortuna, o sea, la iluminación de ser interpretada por uno de los ídolos del momento. O sea, el canto de la marcha de los muchachos peronistas la cantaba Hugo del Carril. Y una grabación con una orquesta sinfónica se grabó Los Muchachos Peronistas. Y ahí está el secreto de que no se concibe al movimiento peronista o no se concibe mencionar a Perón y toda su obra, sino va acompañada de la liturgia que significa la marcha. Pero hay una frase en la marcha que muchísima gente no se la puede explicar, porque es contradictoria en la medida de que fue utilizada como ariete para combatir al peronismo. O sea, el gran enemigo que enfrentaba Perón frente al mundo en ese momento era el movimiento comunista. O sea, el comunismo estaba ocupando todos los espacios que se trataba de reivindicación social. Entonces, basado en ese eslogan de la reivindicación social, se sostenía que la base de sustentación filosófica y doctrinaria estaba en Carlos Marx. Y Carlos Marx era el autor del libro El Capital. Entonces, ¿qué hace el peronismo? Enfrenta a la teoría filosófica de izquierda, de extrema izquierda bolchevique, enfrentando la propuesta, la doctrina, la filosofía de Carlos Marx en su libro El Capital. Entonces, ahí es cuando el peronismo enfrenta al capital, pero no es el capital financiero que viene a producir desarrollos cuando es noble y es bien direccionado, sino el capital que era el libro doctrinario y filosófico del movimiento izquierdista a nivel mundial. Enfrentando el capital, dice la marcha. Yo la voy a poner acá para que la gente que no conoce lo que es la marcha, que no la ha oído, porque como estos videos afortunadamente se ven en casi todo el continente y en otras partes también, en Europa y demás, sepa la gente por qué se insinúa que Perón o el peronismo enfrenta al capital. Y la marcha habla de enfrentar al capital doctrinario, filosófico de Carlos Marx en su libro. Pero no el capitalismo que venía a invertir y a producir desarrollos en los países, y mucho menos en Argentina, que nosotros tuvimos los peronistas grandes asociaciones con el capital, pero no fue precisamente con el capital argentino, con el empresariado, sino
Sí participó mucho, pero siempre, como hemos venido diciendo, el capital argentino ha sido prebendario. Vinieron grandes capitales, grandes corporaciones internacionales en el tiempo de Perón y les produjeron el gran desarrollo que se conoce y que nosotros podemos publicitarlo al extremo porque fue una transformación de nuestro país. Entonces, enfrentando el capital no es lo que se ha dicho y mucho menos lo que se ha querido insinuar, y todavía, contrariamente, porque claro, hay mucha gente joven de las nuevas oleadas que realmente no ha sido preparado, no ha sido, digamos, ilustrada o no ha sido doctrinada con las grandes verdades absolutas. Porque las verdades absolutas es que nosotros, para nada el peronismo va a combatir al capital. Nosotros somos asociados del capital. Ahora bien, fíjense ustedes la potencialidad que tendrá esta música, esta marcha, el contagio de alegría, y que se ha constituido, pero por naturaleza, en el himno nacional, en el segundo himno nacional del país. No hay un solo acto popular que comprenda la ideología, o sea, el sentimiento de la gran mayoría, que no se cante la marcha, aún estando prohibida, porque está prohibida ahora. O sea, el presidente de la nación, que dice que es peronista, prefiere escuchar a Bob Dylan y no la marcha peronista. O sea, se la enchufa el pueblo, se la pone, se la impone. Pero él no dice ser afectuoso con el himno del pueblo. Entonces eso es triste y es al mismo tiempo curioso, porque el que nos representa, el que fue llevado al gobierno y al poder por el peronismo, es reaccionario al sentimiento de la gran mayoría, o sea, no comulga con la marcha peronista. Esas cosas raras y extrañas que tiene la política, ¿no? Y los intereses, porque es de suponer que este hombre obedece a algún interés que todavía no ha sido confesado. ¿Por qué él, que proviniendo directamente del movimiento peronista, haya resistido, no sé si ahora todavía continúa en eso, pero haya resistido que se cante la marcha públicamente, y la gente la canta igual, o sea, ponen a Hugo del Carril, ponen el disco y la canta. Pero fíjese cuánto inconveniente ha tenido el peronismo en su trayectoria en el tiempo, y le ha sido paulatinamente saltando esas adversidades, y ha continuado indefectiblemente su marcha y su ideal en pos de la liberación. Ahora nosotros, que somos ya los últimos de una época, de un ciclo histórico, somos los únicos sobrevivientes, nos vemos en la obligación de ir clarificando estos pequeños detalles que, si bien no son de trascendencia fundamental, sí tienen una importancia, porque hacia la historia, hacia el acervo, hacia la realidad que explica un movimiento, que explica una marcha de un pueblo hacia un objetivo común. O sea, nosotros desde el peronismo, en primer lugar, eso te lo dice la marcha incluso, hemos enfrentado, no te voy a decir que es un flagelo, ni que estoy hablando de que nosotros tenemos verdades absolutas, pero el movimiento comunista toma importancia al ser enfrentado por el imperialismo internacional. O sea, y después, contradictoriamente, se asocian. O sea, ese comunismo bolchevique de 1917, con Lenin a la cabeza, después, enfrentando el capitalismo internacional, después se asocia con el imperialismo para una tercera opción política y económica en el mundo. O sea, es contradictorio el comunismo. Por eso nosotros, los peronistas, siempre hemos promulgado la idea de que ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda.
por convicción ideológica, pero también por la actitud de esos dos extremos que en un determinado momento se unificaron, o sea, se unieron el comunismo con el imperialismo internacional para luchar contra una tercera opción. Entonces nosotros que hemos mantenido una línea correcta y que hemos avanzado en una sola dirección, que es humanizar la lucha social, darle contenido en función de la realización del amor y de la esperanza a través del trabajo. O sea, nosotros no hemos ido a la violencia, sino hemos sido provocados. O sea, nosotros hemos querido responder siempre con la ideología del trabajo, de la justicia social, de la dignidad, desde la niñez hasta la ancianidad. Y claro, el enemigo siempre está atento a ver en dónde nosotros flaqueamos o dónde puede encontrar el talón de Aquiles para golpearnos. Y este eslogan, combatiendo el capital, ha sido a lo largo del tiempo, a lo largo de 70 años, una insidiosa opción que utiliza la extrema derecha para querer golpear al peronismo. Y todavía lo sigue todavía activando cada oportunidad que tenga, y si todavía vemos a los importantes intelectuales de la extrema derecha argentina, dicen, ¿qué querés con los peronistas? ¿Cómo van a poder plegarse a una ideal de bienestar si combaten al capital? Pero nos dicen que combatemos al capital que escribió Karl Marx. Entonces es importante saberlo. Enmarcado en este sublime recuerdo de tantas pasiones y tanto amor y tanta esperanza, he querido hoy, 16 de junio del 2021, rendirle un modesto homenaje a los miles, creo que fueron 1500 de víctimas, que un día de hoy, 16 de junio de 1955, fue bombardeado la ciudad de Buenos Aires contra el gobierno legítimamente, democráticamente elegido del peronismo. Ese día, hace 66 años, hoy, quedaron en las calles tendidos cientos de argentinos que les llovió del cielo fuego, les llovió un bombardeo feroz, indiscriminado contra la ciudad indefensa para combatir al peronismo, porque no podía combatírsele en las urnas con los métodos de la democracia. Así que vaya para ellos, ausentes, desconocidos, nuestro homenaje en el recuerdo para activar la realidad y que sepa el mundo qué pasó en nuestra patria. Para que cuando la gente, en cualquier lugar de la tierra en que se encuentre, escuche hablar de Perón, de los argentinos y del peronismo, conozca las verdades que se han mantenido ocultas detrás de una gran mentira, ocultando una verdad irrefutable. Entonces, la alegría nuestra al expresarlo en la marcha tiene que reivindicar en el futuro todas estas luchas silenciosas de un pueblo en pos de la búsqueda de su destino. Hoy, 16 de junio, es un día triste para los que amamos y rescatamos del recuerdo horas de dolor y de angustia. Porque el único defecto, la única verdad era ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Un pueblo que vivía en paz, feliz, disfrutando de la bonanza de su propia realización a través del trabajo y de un gobierno democráticamente elegido. O sea, eso sufrimos nosotros, ese es el significado de nuestra marcha. Este es un homenaje a esas víctimas de la intolerancia, del desprecio sobre la vida, de la irrespetuosidad del semejante,
de la decisión generosa y voluntaria de las grandes mayorías. Yo quería hoy traerte este recuerdo, rememorar aquella lucha trágica contra un enemigo embosado que todavía sigue azotándonos. Y posiblemente vos, que sos joven, que todavía que no hayas vivido, que no hayas sido contemporáneo, protagonista de esos tiempos, no sepas la importancia que para nosotros tiene la marcha, los muchachos peronistas, y el recuerdo de esa agresión feroz y desolada, de odios y de resentimientos que todavía tratan de mantener y agigantar los herederos, los descendientes de aquellos traidores, de aquellos asesinos. Te mando un gran abrazo, hermano. 16 de junio de 1955, no te lo debes olvidar nunca. Fue una agresión contra el pueblo del cual vos sos hijo. Y mientras camino por esta senda, hermano, paseo tu tristeza y mi tristeza. Porque ¿cómo no vamos a estar tristes los argentinos si los propios argentinos bombardearon la ciudad de Buenos Aires? Y la tristeza los acompaña no solo porque no cantamos la marcha y porque no nos permiten expresar nuestros sentimientos, sino porque el recuerdo de aquel dolor, de aquella injuria, de aquella canallada, chirinada como le llamó Perón, una chirinada bombardear al pueblo indefenso para imponer su cacareada democracia a cañonazos. En fin, esto vale la pena recordarlo, y al pasear por estas sendas en silencio, hago que aquellos inocentes que murieron en pos de un ideal que ni siquiera soñaron sustentar. Te mando un gran abrazo y te abrazo sobre mi corazón.